Bueno, hoy hemos visto, o sea, estamos intentando llegar a ver cuáles son las ecuaciones que gobiernan paso a paso, las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de un fluido. Hemos visto una muy importante, hemos aplicado un principio de conservación, o sea que vamos a ir paso a paso. Uno ya lo hemos visto, que es de la masa, que esto nos da pues, la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, que en el caso más sencillo e importante para vosotros, pues en el caso de fluidos, un caso particular, fluidos incompresibles, a ver si soy capaz de escribir un poco más claro. Fluidos incompresibles, pues teníamos una relación muy importante que es que la divergencia de la velocidad tiene que ser cero. Bueno, esa ecuación teníamos y es un caso particular importante porque, por ejemplo, en el caso del... no solo es para líquidos, sino ya os lo comenté en su momento, en el caso de gases también podremos aplicar esta relación siempre y cuando pues, las velocidades que estamos considerando sean menores o mucho menores que la velocidad del sonido en ese medio. Entonces, por eso digo que es muy importante, incluso pues, si estamos pensando en aviones, cosas de esas ya directamente, pues también tiene su aplicación. Vale, hemos, digamos, visto esto, vamos a dejarlo por un momento ahí. Ahora vamos a pasar a otro principio de conservación. Antes de pasar, voy a utilizar como paso intermedio el principio de conservación de la energía antes de pasar al principio de conservación del momento lineal. Bueno, a lo mejor me equivoco, pero es una decisión que tomo así. ¿De acuerdo? A ver si lo entendemos. Por una razón. La razón es porque vamos a ver incluso, o sea, el principio de conservación de la energía, vamos a llegar a una relación, una expresión de ese principio, pero eso también lo vamos la misma relación la vamos a tener en el caso de que estemos considerando la difusión. Es decir, que realmente aquí como principio así rimbombante, ¿no? Vamos, principio de conservación de la energía. Lo pongo en minúsculas, pero bueno, da igual, por ser un poco modestos, si no tener con mayúsculas. Es decir, que vamos en termodinámica, ¿no? Eso que ley de la termodinámica es, la primera ley de la termodinámica. O sea que podría decirles una cosa, pero a mí me gusta más, porque esto es lo general. Y aquí, pues lo que va a resultar, o lo que vamos a ver dentro de un momento, espero que quede lo más claro posible, lo más bonito posible, es cómo se está difundiendo, voy a utilizar una palabra, cómo se difunde el calor a través de un fluido. A través del espacio, y en ese espacio tenemos un fluido. ¿De acuerdo? O sea que se trata, por así decirlo, de un problema de difusión. Como tal difusión ya estoy diciendo, bueno, estoy pensando en la conservación de la energía, es pues, difusión entre comillas, difusión, porque uno no lo expresaría quizás así con el calor, o también, ¿no? Yo sí suelo decirlo, cómo se difunde en el espacio. Pero claro, al ser difusión, esto también no solo es aplicable al calor, sino también a las sustancias. ¿Cómo se difunden? Pues si tenemos un marcador, por ejemplo, el humo, ¿no? Aquí en el aire tenemos un gas, entonces utilizamos como marcadores humo. Claro, lo bonito sería que el humo se pegase, iba a decir, quedase fijo a elementos determinados del fluido, de tal manera que los estuviese marcando perfectamente y yo lo viese, pero tenemos el pequeño problema, así es el universo, así es la física, que se va difundiendo, ¿no? Vamos viendo cómo se va el color menos denso y se va difundiendo en el espacio. Pues
ese problema pues, es también transporte de la materia, difusión. Por decirlo así. O sea, ¿entendéis lo que...? Si tengo humo, si tengo un colorante en un líquido y echo un colorante, entonces ahí veríamos cómo difunde. Bueno, cómo difunde, quiero decir, estamos en mecánica de fluidos. Tengo que, de vez en cuando, tengo que dejar caer la palabra fluidos para que, por si acaso, no me llamen demasiado la atención. Iba a decir fuera de aquí. No, que no pasa eso. Todavía no se atreven. O he entrenado lo suficiente este verano. Bueno, es una broma. Pero esto de la difusión pues es muy bonito y es más general. Y ahora mismo pues me he acordado del ejemplo más... las gafas, ¿no? Tenemos gafas de sol. Entonces, ¿cómo creéis los cristales de las gafas de sol, cómo creéis que los tintan, iba a decir? ¿Cómo creéis que es el proceso? Es un proceso de difusión, es decir, lo meten dentro de una cámara, es uno de los métodos posibles. Lo meten dentro de una cámara, el cristal que es transparente, a decir, ¿no? Y entonces va difundiendo poco a poco a través de la red cristalina, si es un cristal puramente o es amorfo, va difundiendo a través del material. Claro, uno podría decir el cristal o el vidrio, pues no es que conste que sí se considera un líquido, un fluido, porque os han dicho eso alguna vez, ¿no? Si tenemos una ventana ahí, un vidrio, ¿no? La fabrican, pasan muchos años y, bueno, está hecho perfectamente, el grosor es el mismo arriba que abajo, pero dentro de muchos años el grosor abajo va a ser mayor que arriba, porque, digamos, muy lentamente se comporta como un fluido, lo mismo que el hielo, por ejemplo, en la Antártida se considera como un fluido, se estudia, las ecuaciones de movimiento de los glaciares son fluidos también, o sea que lo de... No creáis que uno dice, eso es un sólido, no, mucho menos. Lo que pasa es que las escalas de tiempo son muy grandes. Bueno, pues es de lo que estoy hablando. Cuando uno habla de difusión no tiene por qué ser aquí en un fluido, en el aire o en el agua, sino que precisamente de manera práctica pues estoy diciendo cómo se fabrican los cristales esos, cómo se mete y entonces va difundiendo. ¿Cuál es una cosa muy interesante también general en física? Y ahí me acuerdo siempre mucho de una conversación con el que fue mi director de tesis. Era una persona muy callada, que ya ha fallecido, por desgracia. Bueno, y era muy buena persona. Y me acuerdo de la conversación, no sé cómo salió en aquel momento, fijaos, hace 25 años o por ahí, ¿no? Dejémoslo así también nebuloso, hace mucho tiempo. Pues salía lo del transformar la economía actual basada pues, en hidrocarburos al hidrógeno para transportar la energía, ¿no? Tenemos agua, la dividimos, separamos el oxígeno del hidrógeno y entonces bueno, pues, tener los depósitos de hidrógeno, por ejemplo en los coches y eso, y me acuerdo muy bien cómo me contaba. Bueno, eso tiene un pequeño problema, el hidrógeno, que es que no hay recipiente que lo contenga, porque el átomo es tan pequeño, es el más pequeño, que difunde. Difunde, por ejemplo, tenemos un depósito de acero y difunde a través de las paredes del acero. Es decir, que si tenemos un depósito de hidrógeno a una presión, tenemos el pequeño problema que hay que consumirlo porque si no te quedas sin gasolina, iba a decir, en el coche. Ese es un problema muy real. Es un problema con el que tienen que luchar mucho, pues precisamente en ese tema de cómo almacenar el hidrógeno. No es fácil, porque difunde a través de los sólidos, iba a decir, fácilmente se cuela. Entonces tendríamos ese. Bueno, no nos vayamos demasiado. O sea, que estamos con problemas de ese estilo, ya veréis. Pero nosotros sigamos con el principio de conservación de la energía. Bueno, por recordaros, no porque me recordéis la primera ley de la termodinámica. ¿Cómo lo expresáis? ¿Qué forma expresáis vosotros ahí? De esa manera, en termodinámica, la conservación de la energía. Si yo tengo un cuerpo, ¿no? Y le estoy dando una cantidad de calor, entonces ese calor se emplea, por decirlo así, en dos cosas, ¿no? Una, en aumentar la energía interna del sistema, vamos a decirlo más bonito, y otro, pues, en que el sistema
realice trabajo sobre su entorno. Esa sería una forma, lo digo así de esa manera porque la forma es así como Eduardo os la ha expresado. Pues si yo doy una cantidad de calor Q a un sistema, pues esa cantidad se va a emplear en aumentar la energía interna, o utilizo como energía interna del sistema, y que el sistema, este es el trabajo que realiza el sistema sobre su entorno. Pero si no, eso es una convención de signos, si no lo tendríamos que poner al otro lado, es decir, el calor que le doy a un sistema más el trabajo que realizamos sobre el sistema, pues se va a emplear en aumentar la energía interna. Eso es una convención de signos. Pero yo creo que es la forma que utilizáis, ¿no? Si lo vemos como cantidades infinitesimales, pues podríamos expresarlo como ningún problema. No os preocupéis que lo voy a utilizar. Entonces es lo que voy a considerar yo aquí, voy a intentar expresar, voy a cogerme mi volumen de control, iba a decir, nada, no lo digo en serio, como el volumen de control, y vamos a ver qué le pasa desde este punto de vista a nuestro volumen. Vamos a ir ya, podría coger un volumen infinitesimal, vamos a intentar dar el paso a pensar en un volumen ya, un volumen finito en el espacio, ¿vale? Fijo en el espacio. Este es un volumen, a ver si os dais cuenta, es un volumen imaginario. ¿De acuerdo? Pero ese es un problema que veo a veces con mi trato de vez en cuando con los alumnos, lo de la imaginación. Sobre todo en electromagnetismo veo que es una cosa que falla la imaginación. Porque hay que imaginarse, es una cosa de mucha imaginación, a pesar de los ordenadores. Entonces, tenemos un volumen. No estoy hablando, simplemente estoy imaginándome una zona del espacio, fija en el espacio, en nuestro sistema de referencia. En ese espacio se está moviendo el fluido. ¿De acuerdo? Voy a hacer aproximaciones. Y ahí es donde, o sea, muchas de las cosas que voy a hacer es donde está la física por detrás. O sea, más que, en fin, donde puede estar el fallo en utilizar las ecuaciones en circunstancias en las cuales pues no son aplicables lo que voy a aplicar. Bueno, para empezar, lo más sencillo, yo voy a suponer que se trata mi sistema, bueno, un fluido, por no irme de los fluidos, un fluido en reposo, para no que podría decir un sólido, un fluido en reposo que llena el espacio. Supongamos que el fluido que tenemos en el espacio está en reposo. Luego quitaremos, para hacerlo más. O sea que me daría igual considerar fluido que un sólido, es algo que tengo por ahí quieto en mi sistema de referencia. Voy a dibujar mi zona, mi volumen. Este es el volumen imaginario, así, tridimensional, V. Por supuesto, pues hay una superficie que encierra ese volumen, que lo llamo S. Esa es la superficie que encierra el volumen. Y vamos a considerar ahora qué es lo que ocurre desde el punto de vista termodinámico. Vamos a ver cómo es las variaciones de la energía interna que tenemos encerrada dentro de este volumen, en este volumen, dentro de esta superficie. ¿De acuerdo? Voy a ver cómo es, voy a hacer un balance de energías. Un balance significa, naturalmente, aplicar la conservación de la energía, es lo único que estoy diciendo. Entonces, vamos a considerar, está todo quieto, porque si no tendríamos que tener en cuenta, ya uno está pensando decir, bueno, a lo mejor hay materia, fluido que está entrando en el tiempo, por lo tanto eso arrastra, por decir así, la energía interna que lleva. Por eso estoy dando primero el paso más sencillo de decir, ese efecto no lo tenemos. ¿De acuerdo? Únicamente, como mucho, si tenemos conducción, ¿no? De lo cual os hablará también probablemente Eduardo, quizás, conducción de calor, pues únicamente no por el movimiento que sería la convección, por ahora, sino
Esto sería con el movimiento. Como lo tenemos en reposo, únicamente será el efecto de la conducción, el que voy a tener en cuenta ahora, inicialmente. ¿Entendidas las restricciones que estoy haciendo? Son fuertes, pero bueno. Entonces, bueno, ahí uno diría, si no tenemos, si el material, el fluido, no condujese el calor, pues entonces, bien fácil, nos tiene que salir ese caso también. Pero vamos a pensar en lo real, que es, tenemos el efecto de la conducción. ¿Y de qué depende? Ahora viene el momento, ahora viene la física también. ¿De qué depende la conducción del calor? O sea, ¿de qué depende? Pensemos lo primero, que nosotros pasemos frío o calor. Imaginémonos que nos desnudamos. Dicho sin segundos. Iba a decir, ¿no? Entonces, o sea, si os... vamos a la sauna, a mí me gusta ir a la sauna, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Alemania, en desnudo, aquí pues en bañador, pero bueno, da igual. Y uno sale pues al fresco, en un día de invierno leonés. Entonces la sensación de frío, iba a decir, que tenemos. Por ejemplo, estamos a 0 grados, el aire está a 0 grados, pero la piscina en la cual me voy a bañar pues está a 18 grados o a 16 grados. Con 18 ya se nota bastante, iba a decir. La sensación de frío que tenemos nosotros, ¿dónde es mayor? Uno diría, bueno, el primer efecto ¿de qué va a depender? Pues naturalmente de la diferencia de temperatura que tenemos entre mi cuerpo, ¿no?, a los 37, y la temperatura externa. Pero otro efecto, naturalmente, o sea que desde ese punto de vista, naturalmente uno pasaría más frío en el aire, desnudo, que en el agua, porque la temperatura del agua está más cercana a la temperatura de nuestro cuerpo, ¿no? Pero por otro lado, naturalmente, tenemos que ver cómo de bien se conduce ese calor. La pérdida de calor, en ese caso, como sabéis, la pérdida de calor del cuerpo humano es muchísimo mayor, en ese caso sería muchísimo mayor en el agua que en el aire. Y de hecho, hay una cosa que me llamó cuando llegué a Alemania, al instituto donde estuve, en el Max Planck, que vi un mapa, porque era de la atmósfera y del océano, había gente, ¿no? Vi un mapa así antiguo que tenían en una pared, vistoso, con isolíneas, con líneas de contorno. Una representación de líneas de contorno había del Atlántico Norte. Por lo menos fue lo que me llamó la atención. Y era, digamos, el tiempo que tardaba una persona sin un traje de protección en morir si caía al agua. Me llamó muchísimo la atención, nunca, jamás había visto un mapa como esos. Y desde entonces se me quedó grabado. Es decir, pues, uno veía, claro, según iba hacia el sur, cómo la supervivencia aumentaba. Pero, digamos, por ejemplo, a la altura de La Coruña o por ahí, naturalmente depende de si es invierno o verano, pero bueno, uno puede tardar unos 5 minutillos en palmarlas. Y vale, en morir. De ese orden, minutos, muy poco tiempo. Mientras que una persona la pones al aire libre a 0 grados y que va a morir, también es cierto, pero que va a tardar mucho más tiempo, también es cierto. Entonces, ahí viene, es un mapa precisamente, y como sabéis, cuando pasan accidentes y se les pincha el traje por eso tienen ellos tienen que ponérselo rápido, si alguno tiene la mala suerte, antes no tenían, pero ahora incluso los pescadores tienen en los barcos eso, se lo ponen inmediatamente, son aislantes, y eso les permite aguantar, pues a lo mejor 1, 2, 3 días en el agua helada, es decir, en agua como lo del Titanic. ¿Habéis visto la película del Titanic? Bueno, la muerte no se produce por ahogamiento. Bueno, se produce por ahogamiento porque pierdes el conocimiento por el frío, pero si no morirías por hipotermia. Bueno, lo que quiero decir, el efecto, así visto desde ese punto de vista, es naturalmente ¿qué efectos influyen? Pues la diferencia de temperatura que se está produciendo, pero también la diferencia de temperatura, si ahora pensamos en nuestro cuerpo y el de un oso polar, iba a decir el grosor de grasa que tenemos acumulado en la piel, por debajo de la piel. Es decir, que si estamos se produce la misma diferencia de temperatura, no es lo mismo que sea en 1 centímetro, nosotros también tenemos grasa, que sea en 10 centímetros de grasa. Es decir, que ahí vemos el efecto que voy a considerar, que es, 1, el gradiente de temperatura. Es decir, que el flujo de calor que se va a producir
de dentro a afuera o de afuera a dentro, pues el efecto va a ser debido al gradiente de temperatura. ¿Y cómo de bien conduce el medio? Pues eso es a través de un parámetro que es la conducción, la conductividad térmica. Perdón. Acá vamos a utilizar la conductividad térmica del medio. Esto estrictamente no sería el flujo, sino la densidad de flujo. Energía térmica. Es la densidad de flujo. Eso quiere decir que nos está diciendo, es un vector, que nos está diciendo cuántos vatios están pasando por unidad de superficie, es decir, cuántos julios por unidades de superficie y por unidad de tiempo está pasando en una zona del espacio. Por unidad de superficie, por metro cuadrado. Julios. ¿De acuerdo? ¿En qué dirección? Nos está diciendo en qué dirección fluye y cuánto fluye por unidades. Cuánta energía por unidad de tiempo. Si yo pongo entonces, fijaos, me fijo en un punto del espacio y digo, cojo una superficie pequeñita, plana, ¿cuánto va a fluir a través de esa superficie? Pues es el concepto de flujo, como nos aparece otra vez aquí, con qué campo vectorial, con este. Bueno, con un ahora ahí quizás os habéis dado cuenta de que hay una cosa que todavía no he terminado de completar, que es el signo. Hacia dónde fluye la energía, de donde la temperatura es mayor a donde la temperatura es menor. ¿De acuerdo? Eso tiene que ver también con alguna ley de la termodinámica, porque, digamos, la conservación de la energía también se produciría si fluye desde el sitio más frío al más caliente. Eso no rompe la conservación de la energía, pero el universo está hecho de esa otra manera. Cuidado, las dos leyes tienen un carácter diferente. Uno es, digamos, el segundo, por ir al segundo, ese tiene un carácter estadístico. ¿Sí? ¿Entendéis? Tenéis claro eso, o sea que no si nos fijamos en un fluido y yo tengo un recipiente, para que os deis cuenta del asunto, porque es un caso estadístico, yo tengo un recipiente aquí sobre la mesa. ¿De acuerdo? Y yo tengo un átomo, una molécula, solo una. Y yo me fijo, visualmente divido en dos el recipiente. Entonces me estoy fijando cuál es la probabilidad de que ese átomo o esa molécula se encuentre en el lado izquierdo o en el lado derecho a lo largo del tiempo. Me dices, es la misma. Va por igual con uno, 50%, 50-50. Pero si ponemos dos, ¿cuál es la probabilidad de que las dos se encuentren a un lado o al otro? O que una se encuentre en un lado y la otra en otro. Uno puede analizar con dos cuál es la probabilidad. Con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 10 elevado a 23. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que 10 elevado a 23 átomos y moléculas se encuentren, no hay ninguna barrera física, se encuentren en un instante de tiempo en una mitad del recipiente? Claro, la probabilidad es, a lo mejor tendríamos que esperar el cálculo ya varias veces la vida del universo. ¿Es imposible? No, es una cuestión, ahí se está en movimiento caótico. Es posible, claro que es posible. Ninguna ley física impide eso. Es decir, que ahora mismo no hay ninguna ley física que el aire que tenemos por aquí de repente se ponga concentrado en un lado del aula. Ninguna. Eso sí, tendríamos que tener un poco de paciencia, más que conmigo. ¿Entendéis? Eso es lo que quiere decir. Claro, la estadística te dice, este caso es muy, muy improbable, es prácticamente imposible. Es decir, que los sistemas, si yo abro, ahora sí lo tengo todo concentrado en esta mitad y levanto,
entonces va a llenar todo el espacio. Es decir, que fluye el sistema en una dirección, estadísticamente. Es el mismo problema que si yo dejo un vaso de vidrio aquí, con mis gafas, y las dejo caer al suelo y se rompe. ¿De acuerdo? Tengo energía potencial gravitatoria almacenada una vez que pongo el vaso aquí arriba. Lo dejo caer y esa energía potencial gravitatoria, ¿en qué se me ha transformado? En energía cinética, pero cuando llega al suelo, esa energía cinética se me está transformando en que, bueno, tienen que realizar deformaciones, por así decirlo, una parte se me irá en la deformación, pero otra parte se me va en calor, también energía cinética. ¿Habéis visto alguna vez que los trozos de un vaso sobre el suelo se pongan en marcha de repente, se unan, sí, en las películas, y se levante en el aire? Eso sí, descendiendo su temperatura. Descendiendo. ¿Se conserva la energía? Claro que se conserva la energía. ¿Pasa eso? Bueno, habría que esperar también un rato. Pero imposible físicamente no es. ¿Entendéis lo que quiero decir ahí con el carácter de las leyes físicas? Son diferentes en ese sentido. Bueno, entonces tendríamos aquí que como fluye, que venía el asunto desde ese punto de vista, fluye de donde hay una temperatura mayor a una temperatura menor. Vale. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora, en nuestro balance. Vamos a hacer el balance de Abengoa. Claro, es una broma. Siempre se me va la lengua cuando luego tengo que editarlo. El balance, que es decir, cuánta, vamos a ponerlo así en palabras, calor o energía térmica que sale de este volumen, que sale de este volumen, V, a través de S, ¿no? Por unidad de tiempo, se ha dividido por de tiempo, menos el calor o energía, etcétera, etcétera, que entra en V a través de S por unidad de tiempo dividido. Esto tendría que ser igual ¿a qué? A lo que aumenta o disminuye. ¿Qué creéis? Digo, calor o energía que sale de este volumen menos el calor, o sea, estoy mirando ahí los signos, eso significaría que es lo que disminuye la energía interna dentro de ese volumen. Calor o energía que sale, estoy tomando como calor o energía térmica que entra en ese volumen, es decir, que si sale más que lo que entra, entonces pues tenemos que disminuye. Bueno, eso lo puedo, si yo lo quiero expresar forzosamente como un aumento, le cambio el signo y liquidado. Menos, va a ser menos el aumento de energía interna en ese volumen por unidad de tiempo. ¿Es esto un balance razonable? O sea, expresar ahora con palabras, ¿no?, la conservación de la energía. Bueno, primero, por eso puse la expresión esta de... Ahí yo tendría ya posibles objeciones, o sea que para ciertos casos esto va a estar bien, pero claro, estoy considerando únicamente la variación en energía interna. Es decir, que esto va a ser bajo condiciones, digamos, que el volumen no cambie, no se realiza trabajo a volumen constante. Se diría en termodinámica, que tú lo puedes ver a presión constante el sistema o a volumen constante. ¿Veis esas pequeñas finuras, ¿no?, finezas? A mí no me interesa tanto, pero bueno, que os deis cuenta de que ahí tendría que tener en cuenta, estoy diciendo calor que sale menos el que entra, pues lo que va a variar esto, siempre y cuando naturalmente que no se esté realizando por el sistema ningún trabajo. Si no,
sea que estoy considerando, como veis, en eso, ese aspecto, ese volumen constante, por decirlo. Pero también, eso lo primero. Segundo, bueno, hay que tener cuidado también. Y eso es una cosa que cuando pensaba aquí, digo, bueno, ¿cómo voy a plantearlo? Pues este término, vamos a ponerlo aquí, sería el flujo neto de calor a través de ese. Flujo neto de calor a través de ese. Como nosotros hemos tomado la convención, hemos hecho la convención de que el flujo lo tomamos, ¿no?, hacia afuera positivos y negativo hacia adentro, pues entonces por eso habéis visto por qué he tomado eso, así los signos de esa manera. Pero habría una cuestión que aquí habría que dejar clara también, lo mismo que en la conservación de masa. Oye, Miguel, ¿y si tengo fuentes o sumideros? O sea que, cuidado, voy a poner aquí, y si existen fuentes o sumideros dentro de V, o sea, dentro de S en V, eso suena mal, se dice dentro de S en V, ¿no? Bueno, da igual, en ese espacio. ¿Y cómo nos podemos imaginar eso? Porque esto sí que uno dice, anda, en lo de la conservación de masa, ¿no?, cuando teníamos eso, es como abrir un agujero, una espita que entre por un lado. Pero aquí ¿cómo sería posible quizás una fuente de... Imaginaos ahora que el fluido pues es un combustible, se está produciendo la combustión. Entonces ahí tenemos un pequeño gran problema, un problema muy bonito. Entonces tendríamos que tener en cuenta efectivamente eso en nuestro balance de energía. Si se está produciendo una reacción química o de otro tipo, en el cual se está liberando energía, es decir, se está liberando, ¿qué quiere decir? Que se está transformando energía potencial de los enlaces en energía térmica. ¿Lo entendéis? Que sería energía potencial en energía cinética. Ese término lo tengo que tener en cuenta y, claro, ahí uno está viendo que entonces la ecuación que vamos a obtener de esto no la puedo usar de la manera que nos va a salir si nosotros estamos teniendo en cuenta una simulación de lo que ocurre dentro del cilindro del motor de un coche. O, por ejemplo, pues en un motor de un avión o una cosa de esas. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Por supuesto, yo no lo voy a tener en cuenta. Se lo dejo para personas más inteligentes. No, porque es un problema más, pero lo hace bonito. O, por ejemplo, si nosotros estamos pensando en uno todavía más bonito que un motor, en el proceso de fusión nuclear, ¿no? Tenemos un tokamak de esos, un donus, un toroide, y tenemos ahí las líneas del campo magnético que mantienen el plasma pues flotando iba a decir en el vacío, en el aire no, en el vacío. Es decir, esas son las paredes. Y ahí tenemos un fluido. Tenemos las ecuaciones del movimiento del fluido, pero claro, en lo que se refiere a esta parte, tendríamos que tener en cuenta en la conservación de la energía los procesos de fusión que están teniendo lugar. Eso hace el problema muy bonito y muy difícil. Si ya en una cámara de combustión es un problema difícil de simular, mucho más que lo que puede ser el movimiento de un fluido. El movimiento de un fluido ya es difícil, porque es no lineal. Pero ya le añadimos la combustión y lo hacemos todavía mucho más difícil. Y el problema más difícil de todos de simular es, por supuesto, el de la fusión, por confinamiento magnético. Porque ahí, digamos, las fuerzas que se están ejerciendo sobre los elementos del fluido, del plasma, pues son también de origen electromagnético, lo hace todavía más no lineal. Es muy difícil, pero muy bien. Tenéis en cuenta, con esto, con este rollo, como siempre me enrollo más, es cuidado con aprenderse esto de memoria, porque ¿qué es la base? O sea, otra vez volvéis a lo que a mí me gustaría. La base es entender de dónde partimos, qué aproximaciones o qué suposiciones estamos haciendo a lo largo del camino. Esas no me las puedo olvidar. Yo no puedo utilizar luego esto en la combustión, así, sino que tendré que tener en cuenta eso. Si tenéis claro esas cosas, luego llegar a las ecuaciones, pues es mucho más fácil mentalmente. Es decir, ¿cómo tengo en cuenta esos efectos? Vale.
pues tendríamos que tenerlos en cuenta. Tenerlos en cuenta. Por supuesto. Yo no voy a tener ni fuentes ni sumideros por lo que a mí respecta hoy. Vale. Vamos entonces a expresarlo matemáticamente. A la izquierda teníamos, o arriba teníamos, el flujo neto de calor. Este es mi vector, la densidad de flujo. Por diferenciales. Y esto tiene que ser igual a menos la variación en el tiempo de la energía interna. En el volumen. Vamos ahora a hacer otra, o sea, la expresión que voy a poner yo ahí, ¿en qué se basa? Se basa en lo siguiente: voy a considerar que la energía interna del sistema, o sea, de lo que tengo ahí quieto, es proporcional a la temperatura. Es decir, que un cambio infinitesimal en la temperatura se manifiesta en un cambio en la energía interna, en un cambio en la... ¿no? ¿Es eso cierto? Siempre, o sea, bajo cualquier circunstancia. Es decir, que lo que voy a escribir es general. Uno dice, pues no. Esta expresión, por supuesto la conservación de la energía sí, pero que tú estés metiendo y sacando calor y eso que se manifiesta en una variación de la temperatura, ¿eso tiene que ser así? ¿O me ponéis un ejemplo en el cual no es así? Bien sencillo, me ponéis uno bien sencillo y me doy por satisfecho, antes de que lo diga yo. ¿No hay variación de volumen? No, ni siquiera, no tendría por qué ser, no. ¿He dicho yo aquí en algún momento que esté con un gas ideal? No. O sea que, digamos, eso no... Bueno, vamos a decirlo más finamente. Un cambio de fase. Un segundo. Tú eres... ¿Perdón? ¿Perdón? Ahmed González. ¿Cómo se pronuncia? AHML. L. No, ML. Vale. Perdóname, lo siento. No me haría, lo siento. No. Vamos a ver. No lo siento porque tengas ese nombre. A ver si... No. No, es que ayer metí la pata de eso que pienso, pero si yo no quiero decir esas cosas y luego miraba las caras y me... salvaje, iba a decir. No, o sea que no, perdona, que no da por ahí los tiros. No sé. Pues lo que ha dicho vuestro compañero es precisamente cuidado. Bueno, tú estás pensando, me imagino, pues por ejemplo, si tengo hielo, o sea, agua en su estado sólido, pasarlo a estado líquido, eso requiere, por supuesto, energía. ¿Cambia la temperatura? No cambia la temperatura. Eso en general es lo que he dicho yo así más finamente, cambios de fase. Porque los cambios de fase, o sea, un cambio de estado de ese estilo, si es en lo que estabas pensando tú. También sería si fuera a cambiar la estructura, a lo mejor, de la celda. Bueno, sí, señor. Sí, o por ejemplo, iba a poner, o sea, que lo que está diciendo vuestro compañero está totalmente bien. O yo estaba pensando como cambio de fase que no es tan rápido de pensar, no decir, bueno, uno siempre piensa en el hielo y en el agua líquida y esas cosas, sino, por ejemplo, en el estado magnético del material.
Es decir, cuando se produce, por ejemplo, tenemos que el material, sí, nuestro fluido, resulta que está formado por dipolos magnéticos, ¿vale? Tienen un momento dipolar magnético. Y ese están pues, al azar, por ejemplo, ¿no? Claro, un dipolo ejerce fuerza sobre otro dipolo, es decir, que estén ordenados, o sea, que estén al azar o que estén todos apuntando en una dirección del espacio, o la probabilidad de que unos estén, no es la misma situación energética. Y eso, digamos, por ahí van los tiros, también tenemos cambios de fase desde ese punto de vista. Por ejemplo, la superconductividad. La superconductividad es un cambio de fase, se produce a una temperatura que por desgracia todavía es demasiado baja, y que, bueno, cuando yo estudiaba en los años 80 en Zaragoza era el tema in, vamos, ¿no? Siempre hay tiempos y depende de cuando tú vivas, pues hay temas que están muy de moda. En aquel momento la superconductividad estaba muy, muy de moda, y lo que se buscaba pues era a temperatura ambiente. Ya no sé exactamente por qué temperatura va, pero eso es un cambio de fase. Para entenderlo naturalmente uno tiene que entender la física cuántica, pero es un cambio de fase. Vale, muy bien, estupendo, genial. Bueno. Nosotros no. O sea que... Ahora veis cómo puede llegarse a complicar el fluido. ¿Y qué pasa si ese fluido está experimentando cambios de fase? Pues que los tendríamos que tener en cuenta. Por supuesto, muy lejos de lo que yo estoy. Sin cambios. Es decir, no te enrolles y volvamos otra vez a esta expresión. ¿Y de qué va a depender la relación, ¿no? entre una cosa y otra? Pues vamos a tener, ¿no? Del calor específico, ¿no? De la masa que tengamos, por supuesto, o sea que tendríamos aquí un C por el calor específico. Es decir, estoy pensando en la capacidad calorífica, ¿ves? Calor específico, pero ahí vendría el matiz a volumen constante o a presión constante, a volumen constante. En las circunstancias, olvidad ahora esas finuras, pero estrictamente tendríamos que estar pensando a volumen constante, porque si no realizaría un trabajo que tendría que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Es decir, veis cómo la termodinámica aquí nos va a dar... Luego al final, cuando tengamos todas las ecuaciones, sacaré el hacha y diré, bueno, vamos a simplificar masivamente nuestro fluido y nos olvidaremos de esto. Pero ahora tengo que plantearos todas, el problema en general. ¿Lo entendéis? Y esta es una cosa que tengo que decir. Entonces tenemos el calor específico, tenemos la densidad ρ, tenemos el volumen si es infinitesimal diferencial de V, y naturalmente pues tendríamos la temperatura T, si estoy pensando en... Naturalmente la densidad puede ser diferente, por eso estoy poniendo ρ diferencial de V, es decir, que nosotros tendremos aquí... lineal. Tú escoges el origen. Fíjate que lo importante son las variaciones en la energía interna. Entonces, digamos, ¿dónde pones tú el nivel cero en la energía interna? Lo voy a poner así sencillo. Si no, tendría que poner aquí un delta de T. Pero quiero evitarlo. Si te soy sincero, quiero evitarlo. Entonces, pensadlo así de esa manera, que lo estoy poniendo como una función que depende linealmente con la temperatura. Eso es cierto, ¿me entendéis? En todo caso, donde corta, si lo corta en el origen o no, eso es otra cosa, pero que sea lineal, o sea, que la expresión es lineal con la temperatura. Bueno, entonces, con esta, sabiendo ya dónde me estoy encontrando, he expresado muy bien, y ahora vamos a fijarnos en cómo incluyo esta es la derivada temporal, tenemos mi volumen por aquí, ¿no? Lo que está ocurriendo a lo largo del tiempo. Pero el volumen, he dicho una cosa importante, mi volumen de control es
fijo. O sea, es un campo minado una y otra vez. Porque si no fuese fijo, pues entonces lo que voy a hacer a continuación no es correcto. Pero el volumen V es fijo. Por lo tanto, las variaciones temporales únicamente van a ser dadas, fijaos que está, ahí otra vez estoy pensando, está todo quieto, por lo tanto uno diría, bueno, a lo mejor el calor específico, ρ, no, únicamente va a venir dado por cómo va a cambiar la temperatura. Fijaos que T es un campo escalar. Es decir, que T depende de la posición y depende del tiempo. Es decir, que teniendo en cuenta lo que estamos presuponiendo, yo puedo poner que esto es igual a menos de C, ρ, la derivada parcial, cómo cambia la temperatura en el tiempo. Es mucho, a lo mejor, no sé, veo alguna cara ya, digo, no sé, ahí son los momentos en los que dudo, digo, ay, no sé si me estoy explicando bien o es demasiado, o... Ya os he dicho que como es el primer año, yo ahora mismo estoy también un poco... Pero en principio, esto espero que me lo podáis entender. ¿Bueno? A lo mejor si tengo que cambiar a lo largo del tiempo de opinión, tendré... Bueno, tenemos entonces esta expresión. Y fijaos que lo que he hecho ha sido similar aquí que lo que teníamos cuando aplicábamos la conservación de masa, ¿no? Como cuando ponía cómo cambia en el tiempo, ¿no? Dije, bueno, como tenemos un volumen fijo, lo meto dentro de la... O sea, que este paso que he hecho yo aquí es por segunda vez. No por primera, sino por segunda. Si no se entiende la primera, no se entiende la segunda. Eso... Y si se entiende la primera, pues espero que se entienda la segunda porque es lo mismo, no hay diferencia. Vale. Es decir, que lo que tenemos en mi balance gradiente de T menos, si me permitís ya, los menos me los puedo quitar, ¿no? Tengo aquí un menos más de cerro ahora me estaba acordando, si me permitís la broma, otro comentario, si soy muy pesado que me lo diga el delegado alguna vez con estas cosas, a solas iba a decir. Estaba acordando de un alumno de aeronáutico que tuve en mecánica, un chico muy majo, hace 4 años ya, es que pasa el tiempo rápido. Y es muy, muy buen alumno, como todos los de aeroespacial que he tenido, la verdad, muy trabajador. Y bueno, ya terminó y todo eso, y además muchas cosas, y ahora, si no me equivoco, pues está trabajando en una auditoría, en una empresa de estas, una de las grandes empresas estas de consultoría, auditoría, siempre dudo si Pricewaterhouse o... Como hay varias de esas, siempre me equivoco. Y ahora me he acordado de él, digo, este balance que estoy haciendo seguro que se entiende igual de mal que los que me hace él. Esa es la broma. Bueno, la cosa es que el cliente pague, o siga pagando. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué creéis que es lo que vamos a hacer? Pues el mismo paso que hicimos la otra vez, que es, esta es y ahora, en rojo. Porque no tengo un rojo más fuerte. La ley física. Ese es el planteamiento que he hecho. Y ahora, naturalmente, aquí, a la izquierda, lo que voy a aplicar es, voy a hacer una transformación matemática. Y esto va a ser, naturalmente, el teorema de la divergencia que voy a utilizar. Es decir que, por decirlo así, esta es la forma integral. No por decirlo así, no, es así, es la forma integral. Y ahora, el teorema de la divergencia lo que me va a permitir
pues es naturalmente darle una forma diferencial a esta expresión. Entonces tenemos, si yo aplico el teorema de la divergencia, tendremos la divergencia, es decir, esto va a ser igual a la integral de volumen de la divergencia, como estoy utilizando la nabla así, voy a ponerlo en divergencia de todo este vector, que es K gradiente de T por diferencial de V, la divergencia de este campo vectorial, este es. Y esto tiene que ser igual a lo de la derecha, naturalmente, eso no lo cambio, C, ρ, y esto para todo V. Eso significa que entonces lo que tengo aquí dentro, tiene que ser igual a esto. Es decir, que la forma diferencial, ¿entendéis? Cuando digo para todo V, se tiene que cumplir para cualquier volumen. Si se tiene que cumplir para cualquier volumen, entonces no, es forzoso que lo que tenemos dentro de la integral en un lado y en el otro sea igual. Porque podría darse para un volumen, pero no para otro volumen, entonces no serían iguales. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Entonces tenemos la divergencia esta sería la conservación de la energía. Todavía voy a hacer una suposición, voy a intentar simplificarlo al máximo. La primera pregunta o la primera cuestión que uno diría aquí, oye, ¿y por qué no te sacas esta es una constante? Uno diría, esta es una constante. Fijaos que ya iba a decir yo, no la conductividad. Yo, salvo que se me ha escapado ahora la lengua, se me ha ido demasiado rápido por ahí, no, la conductividad no tendría por qué ser una constante. No tendría por qué ser ni constante y no tendría por qué ser isótropa, es decir, no tendría por qué ser isótropo y uniforme. Isótropo significaría, sobre todo isótropo, que a lo mejor en una dirección del espacio tendría una conductividad diferente a otra dirección del espacio. ¿Por qué? Por lo que dijo vuestro compañero, por la estructura cristalina del material, de la sustancia. Si uno piensa en una estructura cristalina, sabéis, ¿no? Cristalina, que se repite en el espacio, suena, ¿no? Esas cosas. Pues entonces uno tiene esos efectos, que no tiene por qué ser isótropo. Es decir, que el comportamiento, por ejemplo, de transparencia es diferente, o cómo se transmite la luz, diferente. Anda, claro, la polarización, anda, la mar. Si tengo gafas, os gusta el esquí, polarizadas, ¿no? ¿Por qué funcionan en el esquí con la nieve y en esas cosas también? Es decir, ¿por qué uno lleva gafas polarizadas para ir a esquiar? ¿Os gusta? Yo no, como muchas cosas se me da mal. Intenté el esquí de fondo, pero no tomaba la curva. Entonces, digamos que lo dejamos ahí. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué creéis? Porque fijaos que tenemos el efecto del sol que va directo, pero el del reflejo en el hielo, en la nieve, y resulta que después de reflejarse por ejemplo, en el cristal, mismamente, en un cristal, entonces cambia, digamos, el porcentaje de luz que está polarizado en un sentido es diferente al del otro, es decir, que lo que hacen además es polarizar de tal manera que bloquea uno, si uno piensa en la condición ideal de cómo le viene directo a los ojos, el rebote, pues precisamente está anulando la luz polarizada en esa dirección. Eso sería electromagnetismo. Eso es electromagnetismo también. Ver cómo es óptica desde el punto de vista electromagnético. Para eso hay que entender el electromagnetismo, que es bonito. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer Miguel? Por supuesto, es isótropo. Y eso quiere decir que lo puedo sacar fuera de la divergencia, porque eso son derivadas, y lo que tendríamos sería esta expresión, todavía más simple, que es K, la conductividad, la divergencia del gradiente de T igual a, teníamos C, ρ,
Pero ¿cuál es? Esto es la divergencia del gradiente de t. Y eso es el laplaciano. Se le llama el operador de Laplace. Esto es o Laplaciano, ahí que estoy escribiendo. No sé ni lo que escribo. O Laplaciano. Que en coordenadas cartesianas, muy fácil, ¿no? Si hacemos el gradiente y luego le aplicamos la divergencia, nos quedará, pues en este caso, si cojo t, o sea, es de un... otra cosa, es de un escalar. Estamos viendo de un escalar. Cuidado, veréis cómo en el siguiente nivel, con la conservación del momento lineal, la segunda ley de Newton, resulta que esto lo vamos a aplicar en laplaciano a un vector. ¿Qué significa eso en ese momento? Que va a ser realmente sobre un escalar sobre cada componente de ese vector, que son escalares. Es decir, que tendríamos aquí esto en su forma yo esto lo puedo agrupar, fijaos que tengo aquí esta constante K, C, ρ, supongamos que sea uniforme la densidad, entonces yo podría expresarlo esto como, voy a poner un alfa, alfa incluye pues K, alfa es K dividido por C, el calor específico, ρ, esta sería difusividad, por así decirlo. ¿Cómo difunde? ¿Cómo de bien difunde, en este caso, el calor? Pero esta ecuación es más general. Dije al principio, esto que vamos a hacer no solo tiene en cuenta cómo lo que se refiere al calor, sino si nosotros metemos humo, o por ejemplo tenemos, ahora pensad las gafas, tengo el cristal, lo meto en el recipiente, metemos el gas que queremos que va a difundir, ¿cómo de rápido va a difundir? Pues tendríamos que resolver precisamente cómo va a ser la concentración, es decir, ¿qué es lo que cambia en ese caso? La T, que es el escalar de temperatura, esta ecuación la cambiaríamos y pondríamos aquí la concentración. Utilizar la letra, ¿qué letra utilizáis? No sé, ¿qué letra utilizáis? Bueno, da igual, la concentración de la propiedad correspondiente del escalar, tendríamos eso. ¿Entendido? O sea, que hemos matado dos pájaros de un tiro. Incluso yo diría que he matado, pero con un cañón bien grande, el que yo quiero, que es, más adelante ya veréis cómo lo aplico, lo de la difusividad al momento lineal. Para llegar a una relación, porque yo intento llegar lo más fácil posible, o lo que yo creo más fácil, a llegar precisamente a la ecuación de Navier-Stokes. Entonces ahí hay un término que, bueno, pues depende, se puede tratar estrictamente desde el punto de vista de la mecánica de los medios continuos, o bien, pues voy a intentarlo, o sea, que si me miráis así un poco, ya tal, ¿no? Pues estaba pensando, si lo hacemos así, de la otra manera, a lo mejor me miráis todavía peor. Entonces voy a intentarlo desde el punto de vista de la difusividad, cómo vamos a llegar a la ecuación, que es lo que queremos, y no llegar a la ecuación y decir, anda, aquí la tenéis, aprendeosla de memoria, sino intentar darle un sentido físico fácil al asunto.
Bien, vamos a hacer ahora, si queréis, una pausa, que es el momento más adecuado.